Hola, Dios te bendiga, buen día. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En este día vamos a meditar acerca de los pecados capitales. En Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice la palabra que el pago del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablaremos de los llamados 7 pecados capitales. Y para los que no saben, esa lista de los 7 pecados capitales, según la historia, la hizo oficial el Papa Gregorio en el siglo VI. Ahora, la palabra capital no se refiere a la gravedad del pecado. De hecho, todos los pecados son malos, son aborrecidos por Dios. Porque todo pecado lleva a la muerte espiritual. Aunque muchas personas digan, es que es una mentirita piadosa. La palabra capital se refiere a que nos lleva a cometer otros pecados. Algunos me preguntan que si los 7 pecados capitales aparecen en la Biblia. Y la verdad es que la lista o la palabra como tal no aparece. Al menos en la Biblia Reina Valera 1960, que es la que estudio yo, no existe la palabra 7 pecados capitales. Pero los pecados sí aparecen. Y el pecado lo está cometiendo la gente. Y lo que Dios quiere es que la humanidad deje de practicar tales pecados. Porque el pago de ellos es muerte. Algunos se acercan a mí y me dicen, oiga pastor, ¿y la gula es pecado? Por supuesto que es pecado. Y me preguntan, ¿la gula aparece en la Biblia? Y la respuesta es no. La palabra gula no aparece en la Biblia, pero aparece la glotonería, que es lo mismo. Y dice Pablo en Romanos 13:13, andemos como de día, andemos en la luz, no en la oscuridad, andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a meditar un poco en los llamados pecados capitales. Pero antes quiero que entendamos qué es pecado y qué consecuencia tiene el pecado. Tú te preguntarás qué es pecado. Pecado es una falta contra la verdad. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, desobedecer la palabra de Dios, desobedecer sus mandamientos. Cuando las personas violan algún mandamiento de Dios, están cometiendo pecado.
tú sabes hacer muchas cosas buenas, ¿cierto? Pero muchas veces esas cosas buenas que sabemos hacer no las hacemos. Y eso también es pecado. Dice Santiago capítulo 4 verso 17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, cuando una persona desobedece los mandamientos de Dios y también cuando no hace lo bueno que sabe hacer, teniendo la posibilidad de hacerlo, esta persona está pecando. ¿Y qué consecuencia tiene el pecado? La más grave consecuencia del pecado es la muerte eterna, separación eterna de Dios. El salmista dice ahí en el Salmo 34, verso 21, que la maldad del hombre malo, su maldad le matará. El que es malo obviamente es pecador. Y ya leímos en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la vida, nos separa de la salud, de la prosperidad, de la humanidad, del bienestar, de la paz, de la alegría, del descanso. El pecado nos separa de todo lo bueno y nos arrastra a la pobreza, al dolor, al llanto y a la muerte. Yo no sé cómo esté tu vida el día de hoy, si estás en alegría o en tristeza, en fracaso o en triunfo, en victoria o en derrota. Pero si algo te falta, sería bueno que echaras un vistazo a tu manera de ser, a tu manera de actuar. Quizás haya un pecado que esté bloqueando el camino de la bendición. Hablando de los pecados capitales, se entiende por capital a algo que es cabeza, algo que está en autoridad o que es influencia de otros. Capital es el corazón, es la raíz o fuente de algo. Es donde reside un gobierno central. Hablando de nuestra ciudad, la Ciudad de México es capital o cabeza de nuestra nación. El país de México, nuestra nación se compone de 32 estados y la Ciudad de México es la capital. Y es en la capital donde se encuentran los poderes de nuestra nación. Podemos entender entonces que se denomina pecados capitales a aquellos pecados que son cabeza de otros, porque de ellos brotan otros tantos más. La lista de los llamados 7 pecados capitales, esos pecados tradicionalmente establecidos son la soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria, la ira, la gula y la pereza. Pero de esos capitales, de esas raíces nacen muchos actos pecaminosos que Dios reprueba. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 nos dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y te preguntarás, ¿por qué 7? ¿Por qué 7 pecados tradicionalmente mencionados capitales? El enemigo, el diablo, siempre trata de contradecir a Dios. En Isaías capítulo 11, la palabra nos habla de una profecía, nos habla de la venida de Jesucristo. Y el verso 2 dice que sobre él reposará el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de temor a Jehová, el Espíritu de conocimiento. 7 tipos menciona, 7 manifestaciones del Espíritu Santo, 7 virtudes del Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y el diablo, llevándole la contraria, consagró también 7 pecados que se contraponen a la santidad de nuestro Señor Jesucristo. 7 pecados capitales es la respuesta diabólica a las 7 virtudes espirituales que descendieron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte en esta hora que esas 7 virtudes espirituales son las mismas que vienen en cada creyente cuando aceptan a Jesucristo como Salvador. Sabemos también que un descuido, un error, un pecado cometido por la persona que sirve a Jesucristo, si esta persona no se arrepiente y no pide perdón, entonces él puede atraer 7 espíritus demoníacos para hacer miserable su vida, para agrandar 7 veces más su problema. Nos dice la palabra ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tengamos cuidado de pecar, procuremos no pecar, porque esto traerá muerte y desolación a nuestra vida. Hablando de la soberbia, quien tiene soberbia es una persona charlatana, exhibicionista y arrogante. La soberbia es el gran enemigo del corazón de Dios y de toda la vida espiritual. La soberbia o la actitud de la soberbia comenzó allá arriba en el cielo con Lucifer y con los ángeles rebeldes. Sabemos que Lucifer, junto con una tercera parte de ángeles, se rebelaron contra Dios. Pero también sabemos el castigo. Lucas capítulo 10, verso 18, Jesucristo diciéndole a los discípulos, les decía, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
Él fue expulsado. Y los ángeles caídos también. Y ahora están reservados para ser echados al infierno en el juicio final. La soberbia empieza gradualmente por la vanidad, el buscar esos momentos de honra para sí mismos, el buscar fama y posición hasta llegar a convertirse en un pecado capital. La soberbia puede manifestarse en varias actitudes. Se manifiesta en una actitud altanera, despreciativa hacia los demás, en oposición a las leyes de Dios. La soberbia es tan peligrosa que destruye todo el bien moral y espiritual que tiene una persona. El diablo sabe muy bien cuánto desagrada a Dios la soberbia y por ello la usa como una principal tentación. Por ello es que trata de contaminar a la humanidad con ella. Hay varios tipos de soberbia. La soberbia diabólica, esa soberbia que pretende escalar los cielos para igualarse a Dios, para ser semejante al Altísimo. Ese fue el caso de Lucifer. Quiso usurpar el trono de Dios. Existe la soberbia opresora que pretende oprimir a los pobres y a los necesitados. La soberbia vanidosa que pretende ser más que los demás. La soberbia del arrogante e insolente que hace ostentación de su riqueza, de sus bienes materiales. La persona presumida. La soberbia del hipócrita que hace todo para ser visto, para ser aplaudido por los demás. La soberbia del sabio en su propia opinión, que pretende saberlo todo y considera que no necesita instrucción, considera que no necesita enseñanza. Esas personas que de repente se levantan y dicen cómo es que fulano o sutano me puede enseñar a mí. Tal vez tengas riquezas o tal vez tengas diversidad de dones, pero no alimentes tu ego personal. Si Dios te llenó de dones, no es para que caigas en vanagloria, es para que glorifiques el nombre del Señor. Jeremías capítulo 9, verso 23, dice la palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tienes que ser humilde. Jesucristo dice ahí en Mateo capítulo 11, verso 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos humildad. Humildad para escuchar la palabra de Dios. Y ten cuidado de no despreciar la enseñanza de un ministro del Señor. Ten cuidado de no menospreciar la predicación de tus pastores. Deuteronomio capítulo 17, verso 12, dice la palabra:
El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o el hombre que menosprecie la palabra del juez, el tal hombre morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Tengamos cuidado, seamos humildes. Ten cuidado con lo que hablas. No te enlaces con palabras vanidosas o humillantes. Salmo 59:12 dice la palabra: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que ellos profieren. Procura ser humilde y serás bendecido. Y esto se logra con el temor a Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Ten cuidado con la soberbia. Número 2, la avaricia. La avaricia es el deseo desorbitado por tener más dinero o bienes materiales a consta de lo que sea. Personas ávidas de ganancias deshonestas. Su especial perversidad consiste en conseguir y asegurar dinero, propiedades. Viven con el único propósito de atesorar. El avaro quiere poseerlo todo. Comúnmente la avaricia se origina por el instinto de conservación exagerado de las personas. Y esto los lleva a aplicar una economía y un ahorro desmedido al punto de llegar a privarse de muchas cosas. La avaricia sobrepasa la precaución y la prudencia para convertirse en un vicio inmoral. La avaricia es una enfermedad del ahorro. El avaro llega a convertirse en un perverso moral, porque se aparta también de los demás. Se encierra en sí mismo. Se impone una austeridad que va incluso en contra de sus necesidades vitales. El avaro pierde horas de sueño en estar pensando en cómo conseguir más. Y también pierde horas de sueño pensando en cuándo van a venir para robarle, para asaltarlo. El fin del avaro es juntar, acaparar. Y la avaricia es pecado capital porque es raíz de otras malas actitudes. El avaro, por el deseo de atesorar, llega a oponerse a la caridad, a la justicia y a la solidaridad. Su corazón mezquino lo lleva a estar ausente de la bondad, de la generosidad, negándose a participar en las necesidades de su prójimo. La avaricia lleva al hombre a cometer fraude, robo, engaño, falsificación y toda clase de corrupción que se presente para que pueda adquirir más. La avaricia tienta a la persona a cometer actos perjudiciales que comúnmente lo llevan a parar en la cárcel.
Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. La avaricia arrastra a las personas a la negación de la fe en Cristo y los arrastra a la misma muerte. Judas Iscariote lo perdió todo por avaricia. Vendió a nuestro Señor Jesucristo por unas monedas de plata. ¿Y cuál fue el pago? Terminó ahorcándose él mismo. No disfrutó el precio de su traición. ¿Te das cuenta? Los avaros viven como pobres para morir como ricos. ¡Qué tontería tan grande! Se privan de muchas cosas, guardan, atesoran, sin ponerse a pensar que sus bienes los van a disfrutar otros. Por eso la palabra nos dice que mejor es dar que recibir. Porque cuando tú das, en realidad te estás sembrando. Y el día de mañana has de recibir con una porción extra. Si quieres destruir la avaricia, tienes que renunciar al materialismo, porque ahí está la base de la avaricia. De hecho, el Evangelio nos dice que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Jesucristo. No ames el dinero. Trabaja por él. Úsalo para cubrir tus necesidades. Pero no lo ames. Sé honesto. La justicia debe de ir delante de ti en todo lo que tú hagas. No disfraces con argumentos cualquier práctica deshonesta. Guárdate de explotar, de aprovecharte o de dominar a los demás. No midas con medida falsa. Haz de Dios tu prioridad. Hay preferencias en la vida del ser humano, pero el dinero no puede estar en tu primer lugar. El dinero no puede adueñarse de tu voluntad. No permitas que el dinero sea tu Dios. Ahí en Lucas capítulo 16, verso 13, dice la palabra que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Deleítate con lo que Dios te ha dado. Usa lo que tienes con alegría y sea agradecido con Dios. Y recuerda que las posesiones materiales solamente son para esta vida.
De esta tierra nada nos podemos llevar. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El verdadero contentamiento no procede de los bienes materiales. Proviene de una actitud correcta e interna hacia la vida. Así es que lucha contra el afán de crear riquezas. El Salmo 39, verso 6, dice: ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Yo te invito a que seas sabio, que seas sabia, que seas rico para con Dios. Lucha contra el pecado de posesión que te impide sembrar en el reino de Dios. Haz uso de los bienes conforme al destino primario del servicio al reino de Dios, de servicio al prójimo, para que Dios pueda bendecir tu vida de una manera grande, de una manera abundante. Número 3, la envidia. La envidia es un sentimiento o disgusto, es inconformidad originado por ver y oír de la prosperidad de otros. La envidia desea privar al otro de lo que tiene. Y la envidia es definida como pecado capital, porque de ella brotan raíces que engendran otros pecados. La envidia despierta el ojo del maligno que mira para poseer lo ajeno. La envidia procrea un estado de insatisfacción por lo que tienes. La envidia también genera una actitud de inferioridad. La envidia, en lugar de amar al prójimo, busca su mal. Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Dice la palabra: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La ira se despierta a través de la envidia. Al ver el progreso aún del hombre pecador, y tal vez todos en algún momento pasamos por esto. El salmista decía en el Salmo 73, verso 3, tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia viendo la prosperidad de ellos, viendo la prosperidad de los hombres impíos. La envidia ha sido la causa de muchos hechos sobresalientes en el mundo y aún en el mismo pueblo de Dios. La envidia se originó con Lucifer, al querer tener el trono que no le pertenecía.
La envidia de Caín lo llevó a matar a su hermano Abel. La envidia empujó al rey Saúl a perseguir a David para matarlo. Por envidia, los hermanos de José lo vendieron por unas monedas de plata. Por envidia ministerial se han dividido tantas iglesias. Por envidia se han dividido tantas familias. Ha habido tantas peleas aún entre hermanos. Filipenses 1:15 nos dice la palabra que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Esta envidia ha causado tanto daño en las iglesias o en las congregaciones, para ser más específicos. Dios quiere que no tengas envidia de nadie. Tú eres hijo, eres hija de Dios. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Busca tener un corazón agradable y benigno delante de Dios. Dice Proverbios 24:1. El corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Tienes que avivar un temor reverente a Dios. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová. En todo tiempo, teme a tu Dios. Sea agradecido con Dios. Dale gracias por lo que te ha dado. Dale gracias por lo que tienes. Y si algo te falta, pídele a Dios. Pero nunca desees el bien ajeno. Pídele a Dios y Dios te bendecirá. La lujuria. Número 4. La lujuria es un apetito sexual excesivo. Es un deseo sexual incontrolable. La lascivia es calentura, es excitación por hacer sexo a como dé lugar. Y la lujuria es mencionado como pecado capital, porque es cabeza de muchos males. A los solteros les lleva a cometer fornicación. A los casados les lleva a cometer adulterio y traición a su compañera o a su compañero. A los carentes de identidad y personalidad los lleva a cometer homosexualismo y lesbianismo. A los carentes de naturalidad humana los lleva a cometer bestialismo, acto sexual con animales, la zoofilia. Todo esto es un crimen grande en contra de Dios. A los insatisfechos sexuales los lleva a la depravación, los lleva a realizar orgías, a la lujuria. La lujuria
llevó al rey David al adulterio con Betsabé y lo empujó también al crimen contra Urías, que era el esposo. Otras actitudes que derivan de la lujuria son pensamientos posesivos sexuales contra personas indefensas para violarlas y abusar de ellas. Les lleva al masoquismo, obtención de placer por medio del dolor físico, o al sadomasoquismo, obtener placer sexual causando dolor a la pareja. Les lleva a los pensamientos de lujuria que los inducen a la pornografía y por consiguiente los llevan también a la masturbación. Todo esto, pecado grave delante de Dios. Para desechar la lujuria, tienes que reconocerla como un pecado grave, para que no pierdas la sensibilidad. Efesios 4:19 dice la palabra: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tienes que orar constantemente para evitar caer en esta tentación. Tienes que velar y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero sabemos que la carne es débil. No tienes que proveer para los deseos de la carne. Ya lo vimos en Romanos 13:14. Vístete del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Tienes que determinar en tu mente y en tu corazón no practicar los deseos sexuales pecaminosos, deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú piensas, cuando tú meditas, cuando tú determinas, ese pensamiento tiene que ser firme. Job capítulo 22, verso 28 dice la palabra: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos te resplandecerá la luz. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Reconoce lo que has vivido. Si has practicado algo de esto que hemos mencionado, tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios por toda esa laxivia que has cometido, para que Dios te perdone, para que Dios te saque de entre los muertos y te lleve con los que viven. La ira es una emoción o pasión del alma que expresa con enojo, con resentimiento, con furia, con irritabilidad, con indignación. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento en el ritmo cardíaco. Cuando te has airado, yo no sé si te has dado cuenta cómo palpita tu corazón. Aumenta la presión sanguínea y maneja niveles altos de adrenalina y puede derivar en consecuencias físicas y mentales también. La ira se origina como un daño, como un pecado.
ante la adversidad que se presenta delante de ti. Cuando recibes un daño, cuando recibes una amenaza, o cuando algo es desagradable para ti. Es fácil reconocer a una persona que está airada. Sus rasgos faciales cambian. Podemos mirar el lenguaje corporal. Y la ira no controlada puede llegar a afectar negativamente la calidad de vida de la persona que sufre la ira. Y también puede dañar a las personas que le rodean. Y aunque a veces la ira se justifica, porque tal vez tú tengas la razón, en la mayoría de los casos es deplorable y causa más problemas que soluciones. La ira puede derivar en diferentes síntomas o comportamientos negativos. Una persona airada tiende a herir con palabras despreciativas hacia los demás. Una persona airada grita, humilla, critica con palabras obscenas. Una persona airada ni te le acerques, porque está propensa a lanzar golpes, a tirar cosas, a azotar las puertas, a azotar los objetos que tenga cerca. Muchas veces a dar puntapiés o a jalarse los cabellos. Y tengamos cuidado porque una palabra dicha con ira puede llegar a herir tanto que puede dañar una relación matrimonial o una relación de amistad. Además de poner en ridículo a la persona airada. Para desechar la ira, tienes que reconocer que la ira es una obra de la carne. Reconocer la ira como un acto carnal. Hacer conciencia de que la ira no es buena. Y de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mucho menos heredarán sus bendiciones. Dice Colosenses capítulo 3, verso 8. Ahora pues, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y toda palabra deshonesta que sale de vuestra boca. Tenemos que desechar todo eso. Es imposible que no nos airemos. Somos carne y habitamos un mundo que es malo. Pero dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no duremos todo el día con la ira. Oremos a Dios. Creamos a la palabra de Dios porque Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Activa ese espíritu en ti. Dice 1 de Timoteo capítulo 2 verso 8. Quiero pues que los hombres y las mujeres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
La oración es la conexión divina que rompe los efectos nocivos de la ira. Esos efectos nocivos que empujan a la persona a la venganza. Seamos mansos, humildes y confiemos en la palabra del Señor. Nunca intentes aplicar tu propia justicia. Dice Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En esta tierra somos heridos, somos lastimados, somos defraudados, somos traicionados. Pero sabemos quién fue el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. La venganza solamente le pertenece a Dios. Echa sobre él tus injusticias. Romanos capítulo 12, verso 19 nos dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, no busquen la venganza, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. Desecha la ira. Número 6. La gula o la glotonería. También es pecado. La glotonería es el vicio o el defecto de comer o beber descontroladamente. La gula o la glotonería es pecado capital, porque puede llevar también a la persona a incurrir en otras manifestaciones pecaminosas. Lleva a la persona a comer en exceso, a comer más de lo que su cuerpo necesita. En nuestra ciudad hay muchos gorditos y gorditas enfermos y enfermas de colesterol, propensos a un paro cardíaco por causa de la glotonería. La glotonería conduce al consumo de alimentos que dañan la salud. Y ahí los mira usted consumiendo excesivamente grasas, azúcares, irritantes. La glotonería o la gula también hace que el glotón se fije en aquellos platos donde supuestamente se les ha colocado más. Es común ver que en las mesas, cuando sirven los alimentos, cuando hay 5 o 10 personas, siempre hay una persona que no está conforme con su plato y agarra uno de los otros platos que están en la mesa diciendo, este tiene más. Porque el glotón siempre reclama, no es conforme. Y hasta se burla de los demás diciendo, mi plato tiene 2 pedazos de carne, o 3. El glotón pide tanta comida que al final le lleva a desperdiciarla. Y esto también es pecado porque muchos están pasando hambre. Muchos no tienen que llevar a su boca. Usted pone la cacerola de comida en la mesa y el glotón empieza a servirse y a servirse y a servirse. Al glotón no le importa si alguien se queda sin comer. Para él lo más importante es una buena porción de alimento. Tener más que los demás.
La gula o la glotonería es causante de enfermedades. Entre ellas podemos ver las manifestaciones antiestéticas o sociales, las insuficiencias digestivas, las insuficiencias circulatorias de su sangre, cardíacas, la obesidad o la gordura excesiva, ansiedad que induce a excederse en el comer y en el beber, otras enfermedades que derivan de la gula y se convierten en enfermedades psíquicas o de difícil curación, es la bulimia. La bulimia, que consiste en comer en exceso para luego vomitar y así satisfacer el apetito y de alguna manera evitan engordar. Tenemos que desechar todo esto. ¿Qué hacer para controlar la gula o la glotonería? Pues hay que aplicar la palabra de Dios. No comer sin antes haber dado gracias a Dios. Porque aún dentro del pueblo de Dios hay personas que ni siquiera se acuerdan de orar, porque el hambre les apura. Primera de Timoteo 4:4 dice la palabra que todo lo que fue creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias. Dale gracias a Dios antes de comer. Y de esta manera irás regulando la gula. Ten dominio propio. El dominio propio es el uso moderado de las cosas. A la gula se le opone la virtud del dominio propio. Tienes que aprender a controlar tus impulsos. Si quieres deshacerte de la gula, empieza a practicar los ayunos, las abstinencias de alimento. Ayunar es la escuela que nos enseña a dominar y a someter los apetitos de la carne. Crecerás espiritualmente. Intenta gradualmente disminuir la porción de comida hasta que la cantidad sea la necesaria que necesita tu cuerpo. Yo conozco personas, la mayoría come con una cuchara sopera, una cuchara normal. Pero conozco personas que para comer usan cucharas grandes, vasos y tazas grandes. Tengamos cuidado con ello. Trata de comer solamente lo necesario. He escuchado a muchas personas decir de que se echa a perder mejor que me haga daño. Pero esto no debe de ser así. De que me haga daño mejor que se echa a perder. Y si tengo fe, mañana el Señor me dará el pan. De hecho, Él nos da el pan de cada día. Otros dicen, hay que comer ahora que hay, aunque después andemos vomitando, porque el día de mañana tal vez no haya. Ten la fe y la confianza que el Señor te dará tu pan de cada día. Por último,
La pereza. La pereza es un vicio moral que consiste en ser indolente, en ser apático, en ser holgazán o ser vago. Características del perezoso. El perezoso es irresponsable, le gusta la comodidad, se olvida de sus compromisos, es ocioso, no le gusta ocuparse de algún oficio que aún es útil para su propio bien. El perezoso es egoísta, se aprovecha de las virtudes o bienes de otras personas, abusando de ellas para su propio beneficio. No le gusta trabajar, lo único que le gusta es estirar la mano, pedirle a la gente. Personas que son jóvenes, que son fuertes, que están saludables, pero que en lugar de trabajar les gusta mendigar, les gusta causar lástima. Son personas que están totalmente despreocupados, aunque caigan en las situaciones difíciles. La pereza es un pecado también que te lleva a otros males. Y es pecado porque perjudica a los demás, perjudica la vida espiritual, causa miseria y hambre en el hogar. Es pecado porque se desperdician los talentos y los dones de los cuales Dios les ha provisto para que avancen, para que sean prosperados, para que sean bendecidos, para que se ayuden y para que ayuden a su prójimo. El perezoso es una persona que sabe hacer lo bueno, pero simplemente no lo hace. Es pecado también porque es generador de excusas, es generador de mentiras. Una palabra tremenda. Porque la mentira es pecado. Te aleja de la bendición de Dios. El perezoso inventa cosas, inventa excusas para justificarse. Y a lo mejor al hombre lo engaña, pero a Dios jamás le podrá engañar. Proverbios capítulo 22, verso 13, dice la palabra: el haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Vean nomás qué tremendo. Y el haragán dice: hay un león en la calle que me quiere comer. Hay un león en la calle que me matará. ¡Qué tremendo! Idear excusas para justificarse. Es que yo no conozco a nadie. Es que yo no tengo trabajo y yo no sé quién quiera dar trabajo en estos días. Es que yo solamente estudié para esto y de esto no hay por aquí. Yo he visto mucha gente humilde que ni siquiera sabe leer o escribir. Y lo he visto en la calle juntando PET, juntando cartón, juntando alguna lata para después ir a vender y de esta manera obtener unos pesos. Y también he visto personas jóvenes, fuertes y saludables inventando excusas para no ir a trabajar.
La pereza les está llevando a la escasez y a la pobreza. Proverbios 20, verso 4, dice: el perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en los tiempos de la siega y no hallará. No habrá quien le dé. La pereza te llevará al hambre y a la pobreza. La persona perezosa va y engaña a la persona y le dice que no tiene. Y la persona con amor en su corazón le da unas monedas. Al otro día sucede lo mismo. Al tercer día sucede lo mismo. Y tal vez 1, 2, 3 veces te den. Pero después se dan cuenta que lo que hay en esa persona son pretextos, es pereza, son deseos de no trabajar. Y entonces ya no les dan, ya no reciben. Desechemos la pereza. Tenemos que acabar con todo indicio de pereza en nuestras vidas. Tienes que eliminar las excusas, dejar toda clase de pretexto o cualquier evasiva que te inhiba de tus obligaciones. Madruga para que tengas tiempo de realizar las actividades con tranquilidad. Levántate temprano para que llegues a tiempo a tu trabajo, para que seas productivo y no comas tu pan de balde. Proyéctate a realizar actividades productivas que te generen un beneficio a corto y a mediano plazo. Es cierto que hay tareas que son grandes y complicadas, pero no te des por vencido antes de comenzar. Sé perseverante. Filipenses 4:13 está escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que tú te propongas lo vas a conseguir de la mano de Dios. Si tú eres diligente, si desechas toda esta clase de pecados que hemos comentado, quiero que oremos en esta hora. Vamos a orar. Dile al Señor que te visite y que te dé humildad para que puedas reconocer en qué has fallado o en qué estás fallando, para que pidas perdón. En esta tierra todos somos pecadores, todos cometemos errores. Intencionalmente o desintencionalmente, todos fallamos. Está escrito que en esta tierra no hay justo, ni siquiera uno. Está escrito que en esta tierra no hay ni siquiera una persona buena, porque bueno, solamente Dios. Vamos a orar. Medita un poco en tu vida, en tu manera de actuar, en tu manera de pensar, en tu manera de ser. Y si en algo has fallado, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Que Dios nos visite y nos fortalezca para que podamos cambiar, para que podamos avanzar, para que podamos prosperar. Si estás pasando por alguna situación difícil,
Tal vez la causa es un error. Pidamos perdón al Señor, pidamos restauración y pidamos la bendición a través de una oración. Pidamos perdón a Dios por los errores cometidos. Pidamos por nuevas fuerzas para que podamos seguir buscando la santidad, para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, porque muchas veces hemos hecho lo contrario a lo que tu palabra dice. Reconocemos que somos carne, reconocemos que fallamos, reconocemos que aún sabiendo hacer lo bueno muchas veces no lo hemos hecho. Sabemos que tu amor, que tu bondad y misericordia son para siempre. Y aquí estamos, Padre Celestial, implorando de tu perdón. Perdona nuestros pecados. Muchas veces por nuestra mala cabeza, por nuestra mala conducta, por no hacer tu voluntad, nos hemos alejado de ti, cayendo en cada situación adversa que nos ha metido en el dolor, que nos ha metido en las lágrimas, en el sufrimiento. Hoy venimos delante de ti con arrepentimiento, pidiendo de tu perdón, pidiendo que nos ayudes a enderezar nuestro camino, a enderezar nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Ayúdanos a mejorar nuestra conducta ante las situaciones que se presentan en nuestra vida día con día. Tú conoces, Padre Celestial, los deseos de nuestro corazón. Y mi deseo es ser agradable delante de tu presencia. Mi deseo es hacer tu voluntad. Danos la fuerza para cambiar, para no volver a caer en lo mismo, Padre. Danos sabiduría y entendimiento de lo que tú quieres, de lo que tú pides, para que podamos cumplir el propósito en nosotros, Señor. Ayúdanos para que tengamos cuidado en todo momento de lo que decimos y lo que hacemos, para no ofender, para no herir a nadie, Señor. Ayúdanos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, para que no lastimemos a nuestro prójimo, para que no lo empujemos al mal, para que por el contrario podamos ser un ejemplo a seguir, podamos ayudarles, Padre Celestial. Pueda ser liberada. Reprendemos en el nombre de Jesús todo pecado de soberbia. Reprendemos todo pecado de avaricia, todo pecado de envidia, todo pecado de lujuria, todo pecado de ira, todo pecado de gula, todo pecado de pereza. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra de la carne que se desprende de ellos, Señor. Declaramos libertad en nuestras vidas, declaramos santidad, declaramos bendición, declaramos restauración. Te pedimos que tu iglesia llamada final se levante en esta mañana. Padre Celestial, por otro lado, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Algunos me han causado daño. Algunos se han levantado contra mí mintiendo. Algunos han abusado de nuestra confianza, han hablado mal de nosotros, han servido de estorbo en nuestro crecimiento, y te pedimos que tú nos des las fuerzas, que nos des el amor para perdonar, para practicar el perdón, Señor. Sabemos que perdonar no es fácil, pero sé que lo podemos hacer, sé que lo podemos lograr si tú nos ayudas, Padre Celestial. Te pido, mi Dios, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas nuestras vidas, que bendigas a los que nos rodean. Bendice, Padre Celestial, aún a nuestros enemigos, Señor. Bendice nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permite, Padre Celestial, que podamos hacer tu voluntad. Que cada día busquemos la santidad. Que cada día busquemos ser como tú. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano y hermana,
Que Dios te bendiga.